Bienvenidos a la exposición. En esta oportunidad les habla la alumna Sarita del Pilar Gaspar Mercado y yo les hablaré de los aspectos generales de la modalidad del acto jurídico. Según la doctrina, son llamados también elementos accidentales. Para Espinosa, la accidentalidad debe entenderse solamente en sentido que quede el arbitrio del declarante si va a incluir o no estos elementos al negocio jurídico. Es decir, que los elementos accidentales son insertados o agregados por las partes a determinados actos jurídicos. Estos no fluyen o no son parte de la esencia del acto jurídico. Está compuesta por una clasificación tripartita, ya que contiene a la condición, al plazo, al cargo o modo. Las partes, en su libre voluntad, la insertan analizando sus intereses y bajo el consenso. Los elementos accidentales tienen una función en la eficacia para suspender o para resolver. Es decir, no alteran la validez, pero sí la ejecución y los efectos. Existen algunos elementos que no pueden ser insertados a determinados actos jurídicos, como por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial no puede estar condicionado debido a que su estructura y su propia naturaleza lo prohíben, como por ejemplo, Pedro y Juan. Pedro, el padre, le dice a Juan que lo va a reconocer con la condición que al fallecer no podrá heredar, es decir, que tiene que renunciar a la herencia. En este caso no se podría aplicar la condición ya que la naturaleza de este acto jurídico lo prohíbe. Es importante recalcar que los elementos accidentales van a estar presentes de forma absoluta en ciertos actos jurídicos como de forma parcial. Como por ejemplo, de forma absoluta lo podemos encontrar en los títulos gratuitos como lo sería la donación, donde encontramos una condición, un plazo y un cargo. Pero va a haber oportunidades en las que solamente vamos a notar la presencia parcial, como por ejemplo en los títulos honorosos como la compra y venta, donde solamente encontraremos a la condición y al plazo. Si bien es cierto que estos elementos accidentales se insertan por la voluntad, una vez incorporados, se vuelven vinculantes como los elementos esenciales para su cumplimiento. Presentaré la condición que forma parte de los elementos accidentales del acto jurídico. Dentro del derecho civil, la condición es un evento futuro e incierto que las partes incorporan en un contrato o acto jurídico. De su cumplimiento depende el nacimiento o extinción de efectos jurídicos, como la adquisición de un bien, o la validez de una obligación o la continuación de un contrato. Se basa en la autonomía de la voluntad, ya que permite establecer exigencias expectativas contractuales. eh, y también, ¿cómo se llama? Adaptando el contrato a situaciones posibles que tampoco no son seguras. Y ahora vamos con los tipos de condiciones. Una de ellas sería la condición voluntaria. La fijan las partes. Es como decir que te dono mi casa si terminas la universidad. Otro sería la condición legal, en la cual está impuesta por la ley. Es como decir que tú recibes una pensión si eres declarado heredero. Otro sería la condición suspensiva, en la cual se suspenden los efectos del acto hasta que se cumple el hecho. Te transfiero el auto si pagas el préstamo. Condición resolutoria, en la cual hace cesar los efectos del acto jurídico si el hecho ocurre. Este contrato se resuelve si incumples el pago. Otro sería la condición negativa, en la cual depende de algo que no ocurra. Es como decir que
Recibes, recibes el terreno si no te casas este año. Otro sería la condición afirmativa, en la cual requiere de que un hecho sí ocurra. De lo contrario, te entrego el dinero si apruebas este examen. Otro sería la condición expresa, en la cual claramente está pactada por ambas partes. Un ejemplo sería si vendes tu casa, yo te compro tu terreno, o sea, tu bien inmueble. Otra sería la condición tácita. Esta está escrita, no está escrita, pero se presume por la naturaleza del contrato. Eh, un ejemplo sería los contratos bilaterales. Se sobreentiende que si una parte incumple, la otra puede resolver el contrato. Y la finalidad de la condición, más que todo, es regular los efectos jurídicos, haciendo que dependa de un hecho que aún no ha ocurrido. También tenemos que es la flexibilidad contractual, ya que permite a las partes que se ajusten su acuerdo a futuros posibles. Y la otra sería la justicia y la buena fe, porque impide que una parte incumpla sin consecuencias. Y por último, los efectos automáticos, garantizando que solo si se cumple la condición, se activan las obligaciones o derechos. Y para finalizar, la condición es una herramienta clave para dar dinamismo, justicia y equilibrio a los actos jurídicos. Le doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Ailén Areche Cárdenas. Hoy les voy a hablar sobre el plazo o término. El plazo o término es un hecho futuro y cierto que determina cuándo empiezan o terminan los efectos del acto jurídico. Puede ser suspensivo o resolutorio y también expreso o tácito, según cómo se manifieste. Se diferencia de la condición que depende de un hecho incierto. Es esencial en figuras como la prescripción y la caducidad, pues el tiempo genera o extingue derechos. Aquí les puedo poner un ejemplo sobre Juan. Juan contrata a una empresa para terminar su casa que le dan un plazo de 90 días para terminarla. Si la empresa no llegara a cumplir con el plazo determinado, Juan podría poner una demanda por incumplimiento hacia la empresa o hasta disolver el contrato. Después tenemos lo que es tipos de término en el acto jurídico, según el momento en que opera. Aquí tenemos sobre el término suspensivo. Un término suspensivo, en términos legales, es un evento futuro y cierto que retrasa el cumplimiento de una obligación hasta que dicho evento ocurra. Es decir, suspende la exigibilidad de la obligación, pero no afecta su validez. Tenemos el término resolutorio. El término resolutorio se diferencia de la condición resolutoria en que el término es un evento futuro y cierto, mientras que la condición resolutoria es un evento futuro e incierto. Por ejemplo, un contrato con un plazo resolutorio podría ser un contrato de alquiler con una condición de un año. Al cumplirse ese año, el contrato se extingue automáticamente. Después tenemos, según la forma en que se manifiesta, tenemos el término expreso. Se refiere a una declaración explícita y directa de la voluntad de una persona, ya sea verbal o escrita, que no da lugar a dudas sobre su intención. Esta declaración es clara y se manifiesta a través de medios directos, la palabra hablada o escrita o mediante signos. Tenemos el término tácito. Se refiere a un plazo o condición que, aunque no está expresamente establecido en un contrato o un acuerdo, se entiende o se presume como existente debido a la naturaleza del acuerdo, las circunstancias o la conducta de las partes involucradas. En otras palabras, es un plazo que no se declara explícitamente, pero se deduce. A continuación les hablaré sobre el cargo o modo, una de las modalidades que forman parte de los elementos accidentales del acto jurídico en el derecho peruano.
El modo, también denominado carga, es una modalidad que puede añadirse a un acto jurídico gratuito, como una donación o un legado. Esta modalidad impone al beneficiario una obligación, sin suspender los efectos ni afectar su validez. Según el artículo 185 del Código Civil peruano, establece que el cumplimiento del cargo no puede ser exigido por quien lo impuso o por el beneficiario. Si se trata de un cargo de interés social, su ejecución puede ser exigida incluso por la entidad correspondiente. A diferencia de otras modalidades como es la condición o el plazo, el modo no condiciona el nacimiento ni la eficacia del acto jurídico. Es decir, el acto produce efectos desde su celebración, pero el beneficiario debe cumplir con la carga impuesta. En caso de incumplimiento, el otorgante o sus herederos pueden solicitar judicialmente su cumplimiento o, en determinados casos, pedir la revocación del acto. En este contexto, el destacado jurista peruano Aníbal Torres Vázquez, quien además fue expresidente del Consejo de Ministros del Perú, señala que el cargo, también denominado modo, carga o encargo, consiste en una obligación accesoria que solo en los actos jurídicos de liberalidad, inter vivos o mortis causas puede ser impuesta por el disponente al destinatario. Esta obligación consiste en dar, hacer o no hacer algo a favor del disponente, de un tercero, del propio beneficiario o incluso de emplear de una determinada manera del objeto de la disposición. Según Torres, esta modalidad solo tiene lugar en los actos de disposición patrimonial a título gratuito, como la donación y el legado, y no se aplica a herencias forzosas. Por otro lado, el jurista peruano Fernando Vidal Ramírez, que es exdecano del Colegio de Abogados, analiza la transimibilidad del cargo conforme al artículo 188 del Código Civil peruano. Señala que, por regla general, el cargo es transmisible, es decir, que pasa a los herederos de quien lo asumió, quienes adquieren los bienes otorgados con la liberalidad, pero con el deber de cumplir con el cargo. No obstante, cuando el cargo ha sido impuesto por el intitui personae, es decir, considerando las cualidades de las personas del beneficiario, solo esa persona puede cumplirla. Si éste fallece o no lo cumple, los bienes otorgados revierten al disponente o a sus herederos. En conclusión, el cargo o modo es una figura jurídica que permite que el otorgante de un acto jurídico gratuito establece una obligación que debe ser cumplida por el beneficiario. Esta modalidad busca asegurar que el beneficiario otorgado cumpla con una finalidad social, moral o específica determinada por quien lo dispone. Buenas docente, me presento, soy la alumna Yadira Tracy Cubo y bueno, en esta oportunidad se me ha cedido la palabra para poder exponerles sobre la casación 4022 que fue en el año 2018 en Lima. Bien, en esta casación se da que la demandante vendría a ser la señora Jenny Andrea Prado Arana y el demandado que vendría a ser una inmobiliaria. Y bueno, en esta situación o en esta casación se da que la demandante Jenny Andrade Prado Arana demanda a la inmobiliaria. ¿Para qué o por qué? Bien, vamos a eso. Esta persona, o bueno, esta señora, demanda a la inmobiliaria para cumplir con el deber de la minuta firmada en 1972 eh, a escritura pública. O sea, es decir, que esta persona quiere que se formalice el contrato ante un notario, ¿sí? Por eso vemos como la pretensión es que la inmobiliaria otorgue la escritura pública del contrato de la compra y venta. Bien, vamos con un fundamento jurídico. Bien, decimos, si no se pactó como una condición suspensiva el pago, su incumplimiento no impide el otorgamiento de una escritura pública. Es cierto. Bien, también la condición suspensiva puede suspender todos o parte de los efectos del contrato que se ha dado, como la obligación de elevarlo a una escritura pública. También es común que se pacte que la elevación a escritura se ejecute tras el cumplimiento de la contraprestación.
Bien, entonces, en resumen a todo esto, en sí esta casación, como bien os dije, trata sobre el derecho del comprador que exige la formalización del contrato de compra y venta a una escritura pública, o sea, ante un notario, incluso si no se ha pagado totalmente el precio, siempre que no haya una condición suspensiva establecida en un contrato que lo impida. Bien, en conclusión, hablemos sobre todo el tema en general. El negocio jurídico en sí tiene unos elementos esenciales que vendría a ser el consentimiento y el objeto, como también tenemos los elementos accidentales. Bien, en esto se dan también lo que vendría a ser una condición, un término y un modo. Con la condición es un hecho a futuro e incierto, a diferencia del término que vendría a ser un hecho futuro y cierto. El modo es una obligación accesoria en actos gratuitos. En sí, en conclusión a todo esto, ¿para qué nos sirve? Nos preguntamos. Bien, esta modalidad nos permite ajustar los efectos del contrato a la voluntad de las partes. Muchas gracias. Eso es todo, docente.